Santiago capítulo 4, versículo 11 al versículo 17. Y este sermón tiene que ver con el espíritu crítico y la arrogancia, ¿sí? Hay que ponerlos un poquito en contexto para poder entender por qué Santiago va a abordar este tema. El capítulo 4 tiene que ver con la amistad en el mundo o la amistad para con el mundo, y lo que va a estar repitiendo Santiago a lo largo del capítulo 4 y parte del capítulo 5 es básicamente advertencias contra la mundanalidad. En los pasajes anteriores a la cita que voy a usar para mi sermón y los que continúan, Santiago va a abordar acerca del problema que hay cuando un creyente hace alianza con el mundo o tiene predilecciones por haber fraternizado con la ideología de este mundo. Y cuando eso sucede, el creyente sale de foco, ya no está enfocado en lo que tiene que hacer y en lo que tiene que vivir y cómo a Dios tiene que agradarle, sino que comienza a agradar a su carne, y en vez de mortificarla, lo que hace es suministrar para los apetitos de la carne, y eso logra hacer que este cristiano salga del foco de lo que tiene que hacer y deshonra a Dios en su propio andar. Entonces va a hablar acerca de estas cosas, y en esta parte el tópico va a ser, o la temática a tocar, va a ser acerca de la arrogancia y la jactancia, ¿sí? De la crítica, de la arrogancia o la jactancia, también en estos dos textos que voy a utilizar. Y vamos a leerlo. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 11, al versículo 13 al 17. Desde el 11 al 17 vamos a leer del capítulo 4 de Santiago. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora. Lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, acá hay un bosquejo muy marcado, tú lo vas a ver en tu Reina Valera, y es del versículo 11 al versículo 12, donde vamos a poder ver que la mundanalidad también se deja ver cuando el creyente tiene un espíritu crítico. ¿Ya? Vamos a abordar también la idea de que cuando es prudente juzgar, y la terminología de la palabra juzgar, en qué sentido el creyente sí puede juzgar y en qué sentido el creyente no debería hacerlo. Y vamos a observar eso en los versículos 11 al 12, y del versículo 13 al 17 vamos a ver acerca de la jactancia, que también la mundanalidad se deja ver cuando somos arrogantes y queremos pasar por encima de los planes de Dios y hacer nuestros propios planes personales. Y es algo que todo creyente debería tener sujeto también en su propia vida, lo que él va a hacer mañana, más tarde, si es que el Señor así lo quiere, como va a decir o como dirá Santiago más adelante. Así que lo primero que vamos a anotar aquí en el versículo 11 es: hermanos, y esto es importante detallar por qué Santiago habla de hermanos, y es algo así similar al mismo trato que Pablo tiene para con los corintios. ¿Por qué? Porque a pesar de que Pablo puede decirle a los corintios que son unos carnales y unos bebés espirituales, no deja de reconocer la efectividad de la salvación en la vida de los corintios. De la misma manera, Santiago va a hacer muy claro esto en la vida de ellos también. Son hermanos, son creyentes, son salvados por la gracia de Dios, por la eficacia de la salvación en sus propias vidas, pero sin embargo va a condenar el acto repudiable de que ellos condenen a otras personas. Aquí hay la palabra no murmuréis, y esto está en un modo imperativo, significa que es una ordenanza, añadido una partícula negativa que nos hace entender que está mal el acto de murmurar contra un creyente.
¿sí? Aquí la idea de murmurar tiene que ver con la idea de calumniar a una persona cuando ésta no está presente para poder defenderse de lo que se está diciendo, ¿no? Si yo hablara mal, por ejemplo, de Jaciel, sin que él esté presente, yo no le doy oportunidad a él de que pueda decir, hermano Leo, lo que usted está diciendo está completamente equivocado porque así no sigo las cosas. Entonces, el acto de murmurar, dice Santiago, es una actitud o un hecho o el acto de hablar de una persona a expensas de ella sin que ésta pueda defenderse en lo que se dice de esta persona. Entonces, lo que está silenciando Santiago es el hecho de no condenar. No se está condenando allí a la persona. Y no es algo que se debe hacer dentro de la unidad corporativa de la iglesia. Yo no puedo hablar mal de una persona y la otra persona no debiera hacer lo mismo. Así que la actitud de hablar bien de la otra persona debe de ser recíproca. Yo debo de hablar bien de otros, otros deben hablar bien de mí. ¿Por qué razón? Y lo va a detallar acá Santiago. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Vamos a ver dos aspectos importantes de lo que Santiago está detallando aquí. En el primer versículo vamos a encontrar, del versículo 11, vamos a encontrar que el acto de murmurar es una violación directa a la palabra de Dios. Es un atentado directo a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, primero vamos a sentar las bases y poder entender por qué es condenar a alguien o juzgarlo o murmurar es algo que no debemos de hacer y es detestable ante los ojos de Dios y por ende es una violación directa a lo que Dios está diciendo en su palabra. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, versículo 37 al versículo 40. Perdón, Mateo 22, me había equivocado. Estaba leyendo ahí y decía que tiene que ver los pollitos ahí. Mateo 22, 37 al 40. A ver, ahí estamos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A qué se refería Jesús cuando decía estas cosas? Bueno, es una relación vertical que bendice las relaciones horizontales. Yo amo a Dios y por ende me va a ser natural poder corresponder en amor a otras personas, aunque éstas no tengan amor hacia mí. El texto básicamente parte de la actitud que uno tiene para con el prójimo, no que el prójimo tiene para con uno. Pero si yo estoy amando a Dios, se va a canalizar o se va a proyectar en amar a otras personas y eso va a ser algo evidente. Lo contrario a esto, no amar a las personas, va a denotar más bien que yo no tengo un amor o una comunión correcta, una relación limpia o viva con mi Señor. Así que como van a detallar más adelante los escritores del Nuevo Testamento, el amor es el vínculo perfecto y el amor es la expresión de la relación que Dios tiene para con su pueblo. Así que todo creyente debe de, como primera base, es amar. Alguien por ahí dijo, el creyente puede no saber mucha teología, pero lo primero que hace al llegar a Cristo es amar. Sabe amar, es algo natural que es parte de la obra redentora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que tú y yo sabemos amar y no es algo que nos tienen que enseñar en un seminario o en una escuela o en una academia bíblica. Así que es algo natural y propio de la naturaleza del creyente. Así que el creyente debe de amar. Ya esa es la base de lo que manda el Señor. Más adelante vas a darte cuenta que en Juan capítulo 15 también Jesús dice esto. La manera en que tú vas a conocer o nosotros podríamos entender o dilucidar que somos discípulos es porque amamos o nos amamos entre nosotros y amamos a los demás. Así que es algo natural. También más adelante Pablo va a decirnos que es importante entender que no estamos puestos para condenar al creyente, al hermano, sino más bien restaurarlo en amor. Gálatas capítulo 6, versículo 1, que es un verso que siempre usamos en consejería y que tenemos en mente todo aquel que aconseja o se aproxima a aconsejar a alguien que ha caído en un pecado, es tener esto en mente.
la actitud en la cual se debe de acercar el que va a aconsejar. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, obviamente tentado por el mismo pecado. Entonces hay que tener una aproximación no de arrogancia ni de superioridad cuando nos acercamos a aconsejar a alguien, y la idea es la restauración, o la finalidad de la consejería es que la persona sea puesta en la condición anterior, ¿no? O sea, de vuelta a su condición anterior, en el sentido de que debe ser restaurada. Entonces, pensando en estos dos conceptos que se manejan del amor y la restauración, en la idea de la vivencia de los cristianos dentro de la iglesia local, debiéramos pensar entonces que es correcto la actitud que Santiago toma con respecto a este pecado que estaba sucediendo en medio de la congregación, y la manera en que él, o con qué actitud se acerca a silenciarlo. Por eso dice: no murmuréis, porque él tenía muy en claro estos dos conceptos, del amor al prójimo y del hecho de que nos acercamos más bien a bendecir a las personas y no a hacer leña del árbol caído. Entonces, hay que manejar y tener estos dos conceptos en mente mientras vamos desarrollando el hilo de pensamiento de Santiago. Entonces, el acto de condenar va a implica considerar nuestra propia percepción de las cosas por encima de la ley de Dios. Es cuando ya nosotros condenamos, no usamos como árbitro o como línea o manual de decisión, o no usamos la Biblia para discernir lo que está sucediendo, sino que simplemente comenzamos a evaluar las cosas según nuestra percepción y comenzamos a condenar desde un plano puramente humano, y no utilizamos la palabra de Dios para poder juzgar la situación. Y vamos a ver más adelante las distinciones que hay en esos términos. Así que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. En ese sentido, está desacreditando que la palabra de Dios es verdaderamente suficiente para la resolución de los problemas dentro de la comunidad de la iglesia. ¿Sí? En ese sentido, Santiago lo está diciendo. Si nosotros consideramos que yo puedo condenar o juzgar a mi hermano sin recurrir a la palabra para que ésta modele lo que voy a aconsejar o lo que voy a decir, y la otra persona cómo lo va a recibir, entonces yo estoy poniéndome por encima de la palabra de Dios, y yo estoy desacreditando la palabra de Dios, y sin queriendo, entre líneas, estoy diciendo que la palabra no es suficiente para que ella pueda modelar la vida de la iglesia. ¿Sí? Por eso que en todo conflicto que sucede dentro de la localidad de la iglesia, es necesario que una persona madura esté involucrada, escuchando el conflicto y pudiendo encontrar una solución a la luz de las escrituras. Así que cuando yo no hago eso, yo estoy murmurando de la ley, estoy juzgando a la ley, estoy condenando a la ley, diciendo que ya no es suficiente. Ahora Santiago dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de ella, sino juez. Entonces él ya de anticipado en el capítulo 1, nos está mandando que la manera en que uno va a vivir de una manera piadosa es cuando hace la palabra y no al revés. ¿No? Hacer la palabra vive en nuestros corazones nos va a llevar a ser verdaderos discípulos del Señor. El solamente ser un oidor pasivo y no sufrir una transformación por la palabra en nuestros corazones equivale a simplemente oír y no tener ningún tipo de efecto. Es como diría el difunto Edwin Cole: tener un jabón no certifica que vas a estar limpio, ¿no? La idea es utilizar ese jabón y aplicarlo en tu cuerpo. Así que esa es la idea. Santiago está diciendo: si tú no usas la palabra de Dios para poder erigir un dictamen dentro de la iglesia, tú estás haciéndote superior a la palabra de Dios y no la estás cumpliendo, sino que te colocas como un juez, dice. Entonces, lo primero que vamos a observar, el primer aspecto que vamos a observar es una violación directa a la palabra de Dios, porque ya hemos sentado las bases. El amor al prójimo y el deseo de restauración deben ser dos cosas que deben de primar en la resolución de los conflictos dentro de la iglesia local. La segunda cosa que vamos a ver es que es una usurpación a los derechos de Dios. Dios tiene prerrogativas, o sea, privilegios
de su deidad. Y una de estas es el juzgar. Él es el que juzga las cosas. Así que nosotros no hemos sido llamados a ser jueces. En ese sentido, y vamos al versículo 12, dice, por eso es que ahora detalla la importancia de la palabra y el rol que cumple Dios como juez. Santiago lo detalla así en el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, dice. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, ya ha hablado Santiago sobre la suficiencia de las escrituras para la resolución de los conflictos. Ahora está amonestando a los creyentes, no vaya a ser que ellos usurpen un rol que solamente le corresponde a Dios, y es el hecho de juzgar. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que puede salvar y perder. La palabra y perder tiene la idea de destrucción. Así que no está diciendo que Dios va a destruir a los creyentes, no está diciendo que Él va a destruir al creyente que se le está condenando, no está diciendo eso. Lo que está dando la idea o la connotación de este pasaje ahí, o por lo menos esta frase, es la idea de Dios sobre el creyente, que Él sí tiene la potestad de dar vida y dar muerte. En Él sí está esa potestad, nosotros no, somos consiervos, somos coiguales con los creyentes. No podemos tomar una actitud de superioridad. Eso es lo que quiere tratar de dar a entender Santiago cuando habla de esto. No, el énfasis no debe de recaer en el acto o en la palabra de salvar y perder, sino en la idea que está dibujando Santiago de que Él es el que tiene la supremacía, la preeminencia, la superioridad sobre la vida de la iglesia. Siendo la autoridad, Él es el único que tiene el privilegio de poder hacer estas cosas, de tirar al piso y levantar, de condenar y salvar. Entonces, ahí viene la pregunta que él va a elaborar. ¿Quién eres tú para que juzgues a otros? O sea, ¿quiénes somos nosotros para ponernos en lugar de Dios, diciendo quién debe de ser levantado y quién debe ser tirado abajo, quién es bueno y quién es malo, quién debe entrar al cielo y quién no? Entonces, eso no debe de ser así. Vamos a pensar un poquito en el juicio o en la capacidad de Dios de juzgar. Salmos 56. Vamos a ir a lo largo de algunos salmos para poder pensar un poco en esto. Salmos capítulo 50, verso 6. Y dice así la escritura, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Entonces Dios es el que juzga todo lo creado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. 75, 7. Capítulo 75, verso 7 del libro de los Salmos. Dice lo siguiente. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Entonces, igual el salmista está dándonos a entender la misma idea que conlleva, o lo que está hablando Santiago, de que él tiene potestad sobre la vida humana, ¿no? Sobre todas las almas él tiene potestad. Santiago lo dice de una manera, el salmista de otra, ¿no? Él humilla, enaltece, también puede dar la vida y puede quitarla. En síntesis, Dios tiene el poder sobre las criaturas. Nosotros no tenemos poder sobre las criaturas, ¿sí? Y hay que entender, aún también en el liderazgo de la iglesia, toda autoridad es conferida por Dios, no es propia. Nosotros, los ancianos, no tenemos poder propio, es poder conferido que administramos. Y es por eso que muchas veces tenemos que ser muy fieles y muy rectos cuando emitimos juicios dentro de la iglesia, porque al ser un poder conferido, o sea, prestado, dado por Dios, a la cual tenemos el privilegio de administrar, nosotros tenemos cuenta de ello. Por eso es que es importante que los servidores del Señor, y en este caso el liderazgo de la iglesia, que preside la casa del Señor, tiene que administrar el poder conferido de una manera muy fiel. Entonces Dios viene a ser el juez sobre toda carne. Jeremías capítulo 25, versículo 31 también nos dibuja esta idea de Dios como juez. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra todas las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregarán los impíos a espada, dice Jehová. Entonces, Él es el juez de toda carne.
Entonces, eso es un privilegio y creo que ya quedó bastante claro que es un privilegio conferido solamente a Dios. Bueno, da él mismo, conlleva en su naturaleza ese atributo de ser juez y él es el único competente para poder hacerlo de una manera recta. Hay que entender eso muy claramente en nuestras mentes. ¿Por qué? ¿Por qué razón nosotros no podemos condenar o juzgar fuera de la palabra de Dios? Santiago lo va a decir ya adelante en el capítulo 3. Perdón, mis hermanos, capítulo 2, versículo 4, dice Santiago 2:4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, la idea aquí es que muchas veces cuando juzgamos o queremos resolver o hablar o opinar de un caso en lo cual no vamos a usar la palabra como una regla para saber qué decidir, podemos llegar a ser jueces con malos pensamientos provistos por nuestra naturaleza caída. Así que siempre es importante que cuando vamos a tocar temas trascendentes dentro de la iglesia, es necesario que el árbitro sea la palabra de Dios, porque sabemos que va a ser Dios quien decidirá y podrá traer la solución a ese problema que estamos enfrentando. Hay un concepto que muchas veces se maneja para mal y es el concepto de que, ok, entonces yo no puedo juzgar, yo no puedo, y vemos un hermano tal vez en pecado y decimos, bueno, no podemos juzgarlo, no soy nadie para juzgarlo, y podemos caer en la permisividad, ¿no? De ver un hermano que se soslaya en el pecado, se solaza en el pecado y está allí y nadie dice nada por este concepto mal formado en nuestra mente de decir, bueno, yo no soy nadie para juzgar, así que no voy a juzgar a tal hermano. Eso también pueden venir por dos vertientes. La primera, venir porque creemos que no somos nadie para jugar, y la segunda es porque estamos haciendo peores cosas que esa persona y no tenemos la calidad moral para decir, oye, lo que estás haciendo está mal porque yo estoy haciendo lo mismo o algo aún peor. Entonces, la idea es, definitivamente el creyente no puede juzgar. Bueno, la escritura dice que sí. Entonces, ¿cómo es esto, hermano? Pues me dices una cosa y después me dices otra. Bueno, como en la escritura, las palabras tienen acepciones y significa que tienen varios significados que se utilizan dependiendo del contexto. La palabra juzgar o el de vocablo crino, que es el vocablo griego de la palabra juzgar, tiene varias acepciones, en la cual, dependiendo del contexto, yo puedo entender qué significa. Por ejemplo, si yo digo, me vas a cortar, ¿qué creen que estoy diciendo? Bueno, es muy ambiguo el significado. La hermana Naila piensa en un cuchillo que corta mi mano. Pero ¿qué tal si yo soy un enamorado y estoy hablando por teléfono y estoy llorando y le digo a mi enamorado, ¿me vas a cortar? Bueno, me estoy refiriendo a la ruptura o la interrupción de una relación. Entonces, el contexto nos va a dar a entender el significado de esa palabra. ¿Me entiende? El ambiente, la atmósfera en la que se está manejando esa palabra. En este caso, Santiago, la palabra juzgar la va a utilizar en el contexto de señalar a alguien para poder hundirle, ¿no? Y desacreditarlo. Pero, sin embargo, Pablo va a utilizar también esa palabra y otras acepciones en un solo capítulo de Primera de Corintios, y nos vamos a dar cuenta de algo interesante también que nos va a ampliar un poco más el entendimiento con respecto a esto de juzgar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al versículo 11. ¿Lo tenemos allí? Amén. Dice lo siguiente. Versículo 1 del capítulo 6 de Primera de Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Culturalmente, cuando los judíos
tenían algún conflicto, ellos utilizaban los lineamientos de la palabra de Dios para poder resolver sus conflictos. Pero entendamos que está hablando Pablo a los corintios y ahí había abundancia de gentiles, o sea, griegos, y ellos tenían la costumbre también de disputar cualquier problema que tuvieran, pero ante personas, ante autoridades que no necesariamente eran cristianas, sino que eran gentiles. Entonces Pablo está abordando la idea de que es malvado y no es pernicioso, mejor dicho, no es bueno cuando un creyente comienza a llevar problemas propios de la vida cristiana hacia autoridades no competentes para resolverlas y de sacar de lado la palabra de Dios para poder resolver estas cosas. Pero vamos a encontrar la misma palabra crino, este vocablo en griego que significa condenar, significa juzgar, significa decidir, considerar, utilizada con otras excepciones y una variación de esta misma palabra. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, perdón, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, dice. Entonces, la idea que está pintando aquí Pablo es que si dentro de la familia de Dios hay algún problema o alguna disyuntiva, alguna situación que debe ser solucionada para continuar con la armonía de la familia de Dios, lo más recomendable no es ir a los incrédulos que tienen una percepción equivocada de la vida, sino más bien ir a los creyentes. Y ahí se utiliza la palabra crino, ¿no? Del hecho de considerar que si eso es algo correcto o algo equivocado. Entonces, está poniéndonos la idea, Pablo allí, que sí, el creyente puede debatir sobre problemas y conflictos. Podemos tomar el caso de una persona que esté viviendo en algún pecado y llevarlo para que se componga y juzgar esa situación. Algo interesante que tú vas a notar y lo vamos a ver adelante es la actitud con la cual lo hacemos. Versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Otra vez aquí la palabra crino, pero en el sentido de condenación. Porque nosotros, siendo salvados, el mundo que no ha creído se condena. En ese sentido, la palabra crino cambia en su acepción para darnos a entender que los santos condenaremos al mundo más bien. Y si el mundo ha de ser juzgado o condenado por vosotros, dice, vosotros sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, y ahí cambia. Porque esta palabra juzgar, que la interpreta la Reina Valera, viene a ser otro vocablo diferente en el griego, y es el vocablo criterión, de donde viene nuestra palabra castellana criterio, para decidir las cosas. Y vemos la diferencia que hace Pablo en este juego de palabras, porque lo que está diciendo es, nosotros vamos a condenar al mundo al juzgarlo. Después dice, si el mundo va a ser condenado, esa es la idea que está poniendo Pablo, si va a ser condenado, si va a ser juzgado, llevado a juicio, ¿acaso ustedes no pueden usar el criterio, dice, para poder resolver cosas dentro de la comunidad de la iglesia? Entonces no está diciendo Pablo, no están diciendo los escritores de la Biblia que no podemos juzgar a los hermanos, que los pastores o líderes o aún nosotros, entre nosotros, no pudiéramos juzgar actitudes pecaminosas entre nosotros. La idea es usar el criterio delineado por la palabra de Dios. Por eso Pablo le hablaba a Timoteo, traza bien la palabra de Dios, porque con ella es el lineamiento con el cual nosotros podemos resolver o traer solución a los conflictos dentro de la iglesia. Después vuelve otra vez en el versículo 4, si pues tenéis juicios, dice, tener cosas en las cuales tenemos que sentarnos en tribunales para usar el criterio, dice, no puedes juzgar las cosas que son de menor estima en la iglesia. Pablo está asombrado de que pueden, de la calidad del creyente en el sentido de su posición, él está capacitado por la palabra de Dios para juzgar, pero sin embargo no utilizan de ese recurso y ese privilegio, sino que simplemente lo llevan a que sean los incrédulos desatando embrollos dentro de la iglesia, y es algo incorrecto. Así que, bueno, ya tenemos una idea muy clara de lo que Santiago está diciendo con el espíritu crítico. La idea de condenar al creyente, al prójimo, dentro de la comunidad de la iglesia,
sin buscar su restauración y sin amarlo, estamos haciendo un daño más bien, porque estamos usurpando la autoridad de Dios y menospreciando la Escritura. Así que es un grave peligro hacer esas cosas. ¿Cuál debe ser entonces nuestra aproximación cuando un creyente comete un error o una falta que es necesario observar y juzgar? Bueno, nuestra actitud es, primero, amar al prójimo. Segundo, hacerlo con la intención de que sea restaurado. Y tercero, usar el criterio delineado por la palabra de Dios, porque es implícito en lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que él tiene que utilizar, los creyentes tienen que utilizar la palabra para poder resolver, porque puede haber gente muy competente en el mundo, pero no va a tener la mente marcada por la palabra para decidir dentro de la iglesia. Así que es importante que consideremos que tenemos que usar la palabra de Dios para saber qué hacer o qué decidir. Curiosamente, en el versículo 5 de este mismo pasaje de Primera de Corintios, utiliza en la palabra juzgar la palabra diacrino, perdón, que significa una separación entre dos cosas. Entonces la palabra de Dios nos va a ayudar a poder saber qué hay que hacer para separar los problemas dentro de la iglesia. Así que ya sabe, hermano, amado hermano, nuestra intención, o no debiera ser nuestra intención, condenar a los creyentes, sino usar el criterio marcado por la palabra de Dios para decidir qué se debe de hacer cuando hay un problema que puede afectar la armonía de la iglesia, el buen espíritu. Y que los creyentes del otro lado de la moneda, el que está siendo juzgado, debiera sentar cabeza y recibir el dictamen de la palabra administrada por aquellos que presiden la iglesia. Porque eso es lo correcto y lo bíblico que estamos viendo en las Escrituras. Esa es la manera correcta en cómo debemos de proceder. ¿Sí? Ahora vamos otra vez a Santiago para ver. Algo que podemos entender como mundanalidad es cuando tenemos un espíritu que no está marcado por las Escrituras y esto nos lleva a tomar decisiones no bíblicas. Entonces, el hecho de poder tener un espíritu crítico y siempre estar remarcando los errores de las personas, eso es algo mundano en el corazón del creyente. No debe ser así. La intención es siempre restaurar, la intención es siempre amar, la intención es siempre utilizar la palabra como regla de fe y práctica. Santiago capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. Ahora va a hablar acerca de la jactancia, Santiago. Va a explicar acerca de esto, porque también la mundanalidad se ve cuando hay una jactancia en nuestros propios corazones y pensamos que somos dueños de nuestro destino, ¿no? Entonces vamos al versículo 13. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice. Vamos a ir pensando un poco en esto. También aquí hay un imperativo, y hay varios imperativos en la carta de Santiago, y la primera de esta es llamar la atención en lo que estos hombres están haciendo. Vamos ahora, dice, es como una orden, ellos están predispuestos, tienen un destino, una meta trazada al frente de ellos, y ellos van sin considerar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, ellos dicen, vamos ahora. Y vemos la intención de hacer las cosas sin Dios porque hay una secuencia particular que vemos en el primer verso de esta segunda sección, del verso 13. Dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá, traficaremos, ganaremos. No, la idea del tráfico es la idea de la compra y venta, ¿no? No vaya a pensar que se refiere a otra cosa, ¿no? Porque en nuestro país la palabra traficar tiene una connotación fea, ¿no? Pero la idea ahí es, vamos a hacer acciones de negocios, ¿no? Vamos a comprar, a vender, vamos a mover el dinero, como diría algún comerciante. Entonces, esta es la idea de comenzar a hacer negocios y tratar de tener dinero tras eso, ¿no? Y no está mal, en varias oportunidades vamos a ver en el Nuevo Testamento que el hecho de trabajar y conseguir dinero del esfuerzo no es algo que está mal. Dios jamás va a condenar la prosperidad en el creyente. Eso no es el problema. Ya se ha dicho en varias oportunidades desde este púlpito, cuando por ejemplo, se piensa en las palabras de Pablo cuando le hablaba a Timoteo, el origen de los males no está en el acto de tener dinero, sino en el amor o la intención que hay detrás del querer obtener el dinero.
Cuando nuestro deseo es más el dinero que nuestro propio Dios, ahí hay un cambio de amor, ¿no? Ya no amamos a Dios, sino comenzamos a amar el dinero, y eso es algo perjudicial para el creyente, porque cualquier cosa que pueda estar robándole de una devoción sincera por Cristo es algo que nos va a apartar de manera sutil, lejos de la voluntad de Dios. Algo que también tenemos que pensar es que Santiago no está censurando el acto de planificar. Entonces, también hay otro extremo en eso, ¿no? Hay círculos evangélicos que dice, ya, yo voy a hacer esto por fe, por fe. Y se dice, no, por fe. Y se arriesgan la gente a hacer cosas que nunca oraron, que nunca consultaron, que nunca pidieron consejo a las autoridades de la iglesia, y que son cosas trascendentes, ¿no? Cuando hablamos de pedir consejo, no estamos diciendo que llames al pastor Rubén por la mañana y le digas, pastor, mira, tengo una blusa rosada y una turquesa, ¿cuál crees que me sienta bien? ¿O cuál crees tú que será la correcta, que Dios le agrada? No estamos diciendo de eso, sino en actos que van a ser trascendentes, que de alguna otra manera van a marcar o van a separar tu vida de alguna otra manera, ¿no? Te va a mover hacia algún lugar o hacia otro. Y obviamente con eso conlleva las consecuencias de eso. Así que la idea que está manejando aquí Santiago no es censurar la planificación, sino la planificación sin Dios. El hecho de planificar sin tener en consideración el deseo de Dios para nuestras vidas. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Aún, ¿no? Muchas veces podemos meternos en deudas sin saber si la vamos a poder pagar después. O compramos acciones o bienes sin saber lo que pasará mañana. Y si no estamos seguros de que es la voluntad de Dios, pues puede ocurrir un revés en la vida, que al final ese bien que hemos comprado termina siendo una deuda, o una relación rota, o una amistad de alguien que nos prestó y ahora ya no podemos verle la cara porque no podemos pagar esa deuda o algo. Entonces debemos de considerar esas cosas. Lo que está diciendo Santiago aquí es que el hecho de planificar sin contar o tener en cuenta la soberanía de Dios es algo perjudicial para el creyente. Salmos capítulo 103, verso 15 al 16 dice lo siguiente: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Entonces la idea que está manejando Santiago cuando inserta parte de la idea que conlleva este salmo en su pregunta, porque ¿qué es vuestra vida? Está hablando de la transitoriedad, a veces la lengua la tengo medio dormida, transitoriedad de la vida. Nuestra vida es pasajera. No estamos diciendo que mañana más tarde vamos a morir, que de aquí saliendo nos va a chancar el carro. Lo que está diciendo es que tengamos en cuenta que si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. ¿Cómo armonizamos eso con la idea que dice, por ejemplo, que Eclesiastés cuando dice todo lo que tengas en la mano, hazlo? ¿Cómo armonizamos esas cosas? Bueno, haz lo que venga a la mano para hacer, teniendo en cuenta que eso no va a afectar trascendentemente tu vida y que eso también es parte de la voluntad de Dios. Pero si no tienes en cuenta de que eso sea la voluntad de Dios y si lo que vas a hacer no sientes paz, es indudable que es mejor tomar las precauciones del caso y orar un poco más para poder saber qué es lo que Dios quiere en ese aspecto. Así que consideremos que Dios es soberano sobre nuestra propia vida. Proverbios capítulo 19, versículo 29. Vamos a algunos pasajes del libro de los Proverbios que son apropiados para comprender la soberanía de Dios y vamos a acercarnos al final. Proverbios 19, versículo 29, dice lo siguiente. Preparados están los juicios para los escarnecedores. No, perdón, 19, 21. Me he equivocado. Este uno apareció un 9. 19, 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, lo que está diciendo aquí el proverbista es que efectivamente tú y yo tenemos anhelos. Queremos hacer cosas, queremos construir, queremos estudiar, queremos emprender, queremos hacer muchas cosas. Hay proyectos, es más,
cuando los ancianos nos reunimos a poder hacer el plan anual de la iglesia es porque hay proyectos, hay metas que queremos cumplir, pero no necesariamente todas esas cosas que tenemos en mente son cosas que se van a dar, porque tenemos que considerar la soberanía de Dios. De lo mismo, de forma aplicativa en nuestras vidas, tenemos que considerar que dentro de los planes que nos trazamos, tener en cuenta que el denominador mayor, el que va a tener control sobre nuestras decisiones, va a ser Dios. Y si Dios quiere obstruir algo que tú deseas, es porque simplemente Él no lo quiere para tu vida. Y porque hay otro camino y otro sendero que va a poner delante de nosotros. Asimismo, también el capítulo 27 del libro de los Proverbios, versículo 1, dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y es muy cierto, no significa que no hagamos planes, sino que no nos aferremos a las cosas, porque la vida puede tener reveses, según la soberanía de Dios y su voluntad. Así que estemos sensibles a lo que pueda hacer, y por eso cada decisión trascendente bañarla en oración. Evis Carballosa decía lo siguiente: debe de subrayarse, además, que depender de la voluntad de Dios, tanto para la vida en sí como para las actividades cotidianas de esta, no presupone en ningún modo un pasivismo de parte del creyente. La fe viva es dinámica. Hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlos a espaldas de Dios sí lo es, dice Elvis Carballosa. Es muy cierto lo que está diciendo él y cómo está interpretando este pasaje. La idea no es hacer planes a espaldas de Dios, sino consultar o llevar a una consulta todo lo que hagamos. Señor, ¿será tu voluntad? ¿Querrás esto para mí? Pasar un tiempo en su presencia, no hablando de unas horas, sino tiempo, una semana, lo que a Dios le parezca prudente, y contestarnos según lo trascendente, porque si es algo muy trascendente que requiere una observación más delicada sobre las decisiones que vamos a tomar, es necesario pasar buen tiempo, porque no queremos errar en el camino. Así que algo que está condenando aquí a los hermanos es el hecho de hacerlo de forma incorrecta. Versículo 14 de Santiago 4 dice: porque no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hablando de la transitoriedad de la vida. Versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, dice. Ahí está dando la verdadera actitud que tenemos que tener frente a las decisiones que tomemos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Se dan cuenta que Él no está silenciando a sus lectores diciéndole: hey, no ganen dinero, no hagan comercio, no planifiquen. No está diciendo eso. Está diciendo que antepongamos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Eso es lo que sí está diciendo Santiago en su carta. Entonces, si viviremos, haremos esto y aquello. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, está diciendo que el enorgullecimiento con respecto a lo que vamos a hacer es algo malo, porque es ufanarnos del mañana, en lo cual el mañana solo tiene poder Dios. Ni tú ni yo. Yo no tengo poder sobre el mañana. No tenemos, y dejemos ese síndrome de tener control sobre todas las cosas. No podemos controlarlo todo. No podemos definir las cosas que van a pasar mañana. Esto no significa que seamos negligentes para con nuestro futuro, porque lo dice también Pablo en su libro Los Efesios. Tengamos en cuenta, redimamos el tiempo, seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos de cuál es el deseo de Dios, pero no estoy diciendo que no planifiquemos. Entonces, vamos a pensar un poco más en esto. Y jactarse de lo que Dios puede hacer, sin duda, tiene la aprobación bíblica. Pero jactarse de lo que el hombre podría hacer sin contar a Dios es una arrogancia repudiable. También dice Carballosa esto, y es cierto, ¿no? Debemos de jactarnos en el Señor, no hacer cosas sin el poder del Señor. Entonces no es agradable cuando tú y yo hacemos planes sin consultar a Dios, porque si sabiendo hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios, si no lo hacemos, eso es un grave pecado, ¿sí?
Alguien más decía por ahí, cuando la soberanía de Dios y su señorío no permean nuestro cristianismo, no nos vemos a nosotros mismos como siervos de la justicia, sino como libres, no como ministradores de la gracia de Dios, sino como dueños de nuestro destino. Y estos, amados hermanos, es un pecado frente al soberano Dios que nos tomó para su gloria. Y eso es muy cierto, ¿no? Tenemos que considerar la soberanía de Dios en todo cuanto hacemos y eso modela nuestra piedad. Una vida piadosa es aquella que considera a Dios en todos sus caminos. Así que en este sentido es donde Santiago va a hablar del pecado. El que no sabe hacer lo bueno, refiriéndose a toda la columna de lo dicho antes y lo que se dirá después, es un grave pecado. Fraternizar con las cosas del mundo es un grave pecado, porque nosotros creyentes que hemos alcanzado cierta madurez sabemos que no podemos modelarnos este mundo. ¿Amén o no? Sabemos que no podemos condenar al creyente porque el lineamiento para nosotros es el amor al prójimo, es el acto de llevar hacia la restauración al prójimo, es el hecho de poder aproximarnos con la palabra para poder sojuzgar las cosas. Así que si no sabemos hacer eso, a sabiendas intelectualmente que debemos hacerlo, eso es un grave pecado. Si sabemos que el Dios es nuestro Dios y Señor y amo de sobre nuestra vida, entonces nuestras decisiones deben de ir bañadas en oración para que el Señor sepa dirigirnos como Él quiere. John MacArthur dice lo siguiente, y termino con esta cita. Los pecados de omisión conducen de forma inevitable a los pecados de comisión. Qué cierto es eso, ¿no? O sea, el hecho de, si yo sé que hacer lo bueno es lo correcto y no se me da la gana de hacerlo, eso me va a llevar a un pecado mayor, es lo que está diciendo John MacArthur. El hecho de no hacer lo que es bueno también es un pecado. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Unificando todo lo que Santiago nos está diciendo. Bueno, lo correcto es que planifiquemos considerando a Dios en todo lo que hacemos, aún como iglesia, en tu vida diaria, los deseos que tienes para con tus hijos, los deseos que tienes para con tu matrimonio, los deseos que tienes a título personal. Todas las cosas deben de ser llevadas a oración. Y también acercarnos a nuestros hermanos para poder administrarles la palabra piadosamente, poder no condenarlos para destruirlos, sino poder ayudarlos a crecer. Así que desechemos todo espíritu crítico y toda arrogancia de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu palabra predicada en este tiempo, Señor, en lo cual tú has sido propicio a nosotros. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor, y por tu fidelidad. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos a considerar tus caminos, Señor. Ayúdanos a considerar también nuestros caminos. ¿Es acaso, Señor, nuestros senderos diferentes a tus designios, Señor? ¿Es acaso, amado Dios, que nuestros corazones están teniendo y albergando un espíritu crítico con el cual, en vez de sentir gozo por el crecimiento de algún hermano o por tan siquiera que permanezca en la fe, estamos desarrollando un corazón crítico y de superioridad sobre nuestros hermanos? ¿Es acaso, amado Dios, que nos acercamos no con el deseo y con una actitud de mansedumbre y no con el deseo de restaurar, sino con el deseo de mostrar, Señor, superioridad? Ayúdanos, Señor, a poder mirar en introspectiva en nuestros corazones, mirar dentro de nuestros corazones para saber que si lo que estamos haciendo es lo correcto. Y que si alguno entre nosotros que sabe hacer lo bueno y decide y desiste de no hacerlo, corrígenos, Señor, y exhórtanos de tal manera que esto no nos lleve a un pecado peor, a un pecado particular que nos cause más daño y cause más estragos, no solamente en mi vida, sino en la espiritualidad de la iglesia. Amado Señor, si alguno de nosotros tiene cierta jactancia y soberbia en su corazón, ayúdanos a entender que nuestra vida solamente es un soplo, que nuestra vida, Señor, es un parpadeo de tus ojos, que nuestra vida, Señor, es hierba que se seca. Somos frágiles cuando nos miramos frente a ti. Hasta el más fuerte de entre nosotros es frágil, Señor, como un diente de león delante de ti.
Amado Dios, ayúdanos a considerar nuestros caminos. Ayúdanos a considerar nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a considerar lo que es correcto. Bendice tu iglesia. Que cada plan y proyecto trazado y cada planificación esté piadosamente observada bajo tu lupa, para que seas tú agradándote en todo lo que hagamos y que tú bendigas nuestros esfuerzos. Bendice nuestros esfuerzos, Señor. Bendice nuestro ímpetu. Bendice nuestra actividad. Pero que toda esta te glorifique a ti. Y ayúdanos a poder desarrollar con mayor ahínco, Señor, los lazos fraternos entre nosotros, para que así los de afuera conozcan que somos tus discípulos, porque nos amamos unos a otros. Gracias, mi Dios, por todo este tiempo. Todos aquí, Señor, estamos delante de tu presencia, desde el más grande hasta el más pequeño, para darte las gracias, amado Dios, por tu palabra y por este nuevo año. Que más adelante, Señor, con el transcurrir de los días nos des una buena semana, que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, y que este nuevo año hagamos planes, muchos planes, pero en tu mano, Señor. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.